La Copa del Mundo es el Olimpo del fútbol, el lugar donde nacen los héroes y mueren los villanos. Pero detrás del brillo del trofeo y los estadios colmados, se esconden historias que la FIFA preferiría olvidar. Décadas de gloria, empañadas por desapariciones inexplicables, pactos de silencio y sospechas de corrupción que parecen sacadas de una novela de terror. Hoy nos adentramos en las sombras para desenterrar 3 misterios del Mundial que, hasta el día de hoy, siguen sin respuesta. 1978. El Mundial de los gritos silenciados. El primer expediente nos lleva a Argentina. 1978. Mientras el confeti cubría el césped del Monumental, a pocos metros de distancia, en la Escuela de Mecánica de la Armada, se escuchaban gritos que el estruendo de los goles intentaba ocultar. Argentina vivía bajo el puño de hierro de la dictadura de Jorge Rafael Videla, y el Mundial era la herramienta perfecta de propaganda. Las sospechas de fraude flotan sobre este torneo como una densa niebla. El episodio más oscuro ocurrió en el partido contra Perú. Argentina necesitaba una victoria imposible, ganar por una diferencia de 4 goles para llegar a la final. El resultado final fue un 6-0 que dejó al mundo paralizado. ¿Fue un milagro deportivo o una operación de Estado? Los rumores hablan de cargamentos de trigo enviados a Perú como pago, de presiones directas en los vestuarios y de una red de corrupción tejida desde las altas esferas militares. Aunque no existen pruebas públicas que condenen oficialmente aquel título, la victoria de 1978 permanece como un triunfo legítimo en los libros, pero cubierto por una sombra de sangre y sospecha que el tiempo no ha podido borrar. 1998. El colapso del fenómeno. 12 de julio de 1998. Final del Mundial en Francia. El mundo esperaba la coronación de Ronaldo Nazario, el fenómeno, el mejor jugador del planeta en su plenitud física. Pero lo que ocurrió en las horas previas al partido es uno de los thrillers más extraños de la historia del deporte. Alrededor de las 4 de la tarde, en la concentración brasileña, el pánico se desató. Roberto Carlos gritó pidiendo auxilio. Ronaldo estaba sufriendo convulsiones violentas, con espuma en la boca y la mirada perdida. Sus compañeros creyeron que iba a morir. Fue trasladado de urgencia al hospital y el seleccionador Mario Zagallo llegó a presentar una alineación oficial sin él. Sin embargo, 40 minutos antes del inicio, ocurrió lo inexplicable. Ronaldo apareció en el estadio y fue reintegrado como titular. En el campo, era una sombra de sí mismo. Estaba invisible, lento, desconectado. Brasil fue humillada 3-0 por la Francia de Zidane. ¿Por qué jugó un hombre que casi horas antes? Las teorías son perturbadoras. Se habla de una sobredosis accidental de analgésicos para su rodilla, pero la hipótesis más fuerte apunta al poder corporativo. Nike, con un contrato millonario y una campaña centrada totalmente en Ronaldo, no podía permitirse que su estrella faltara a la gran vitrina. ¿Presionó la marca a la federación para poner en riesgo la vida de un joven de 21 años? El silencio de los protagonistas y las botas de Nike colgando del cuello de un Ronaldo derrotado siguen alimentando este misterio. 2010. El castigo de Pyongyang. El último misterio nos lleva a una de las fronteras más impenetrables del mundo. ¿Qué pasó realmente con la selección de Corea del Norte tras el Mundial de 2010? Tras 44 años de ausencia, los norcoreanos regresaron al Mundial y plantaron cara a la todopoderosa Brasil en un debut digno. El régimen, emocionado, decidió hacer algo inédito: transmitir el siguiente partido, contra Portugal, en directo para toda la nación. Fue un error fatal. El 7-0 a favor de los portugueses fue una humillación nacional televisada. Al regresar a Pyongyang, el equipo se desvaneció de la vida pública. Informes inquietantes sugirieron que los jugadores y el técnico fueron sometidos a sesiones de reprobación pública durante 6 horas, acusados de traicionar la confianza del líder. Los rumores más oscuros aseguran que el entrenador fue enviado a trabajos forzados en la construcción.
Aunque algunos jugadores reaparecieron años después, la suerte de gran parte del staff sigue siendo un enigma. La opacidad del régimen ha convertido este caso en un agujero negro informativo. ¿Fueron víctimas de una purga deportiva? En un país donde el fracaso se paga caro, la participación norcoreana, en 2010, es una historia donde la geopolítica y el terror se mezclan en el campo de juego. Si te quedaste hasta aquí, significa que eres un suscriptor fiel o te encantan los misterios. Por eso te tengo preparado un regalo, un último expediente. Uno que no habla de dictaduras ni de campos de castigo, pero sí de algo igual de perturbador: la sospecha de que la justicia deportiva puede doblarse. Corea-Japón 2002 debía ser la gran celebración del fútbol en Asia. El primer mundial en ese continente, el gran salto comercial de la FIFA hacia un mercado gigantesco. Pero el camino de Corea del Sur dejó una estela que, más de 20 años después, sigue incomodando. En octavos de final, Italia cayó ante los anfitriones, en un partido que aún hoy se estudia en escuelas arbitrales, como ejemplo de lo que no debe ocurrir. El ecuatoriano Byron Moreno expulsó a Francesco Totti por una supuesta simulación que las repeticiones jamás confirmaron. Permitió un juego extremadamente violento y anuló un gol decisivo por un fuera de juego inexistente. Italia quedó fuera. El escándalo ya era mundial. En cuartos de final, España sufrió algo todavía más difícil de explicar: 2 goles legales anulados, uno de ellos por una pelota que jamás salió del campo. El partido terminó en penales y Corea avanzó ante la incredulidad de jugadores, periodistas y aficionados. La pregunta apareció sola: ¿casualidad o conveniencia? La FIFA negó siempre cualquier interferencia. Nunca hubo pruebas oficiales de un complot. Pero el contexto alimentó las sospechas. Un mundial que necesitaba héroes locales, audiencias asiáticas históricas y un anfitrión que, contra toda lógica futbolística, alcanzaba las semifinales. Años después, el expediente se volvió todavía más turbio. Byron Moreno, el árbitro de aquel Italia-Corea, fue detenido en Nueva York con más de 6 kilos de heroína ocultos en su ropa. Terminó en prisión. Nada de eso prueba que el mundial estuviera arreglado, pero tampoco ayuda a cerrar la herida. Corea 2002 no tiene desaparecidos ni campos de castigo, pero dejó algo quizá igual de grave: la sensación de que, en el mayor escenario del fútbol, la verdad puede quedar a merced del silbato. ¿Son hechos aislados o síntomas de algo más profundo? En los mundiales, como en el poder, no siempre gana el más fuerte, sino el que conviene. Estos son los expedientes que siguen incomodando al fútbol. Ahora dime tú, ¿cuál de estas historias te resulta más oscura? ¿Crees que los mundiales modernos están realmente libres de estas sombras? Si te gustan estos relatos, deja tu like y suscríbete. Estamos a nada de los 10.000. Nos vemos en el próximo expediente, si la verdad nos deja contarlo.